Antes de comenzar con la clase de hoy, vamos a estrenar esta nueva sección en donde trataremos de dar solución a las dudas que hayan surgido. Para empezar, un nuevo elemento que tenemos en nuestra clase es el llenado del formulario, en donde ustedes van a escribir las dudas que vayan surgiendo en las clases y al mismo tiempo, como profesor, me permite tomar la asistencia a las mismas. Bueno, nosotros supongamos que hemos visto el último de los videos de nuestro canal, que es espacios vectoriales, parte 1. Entonces, en nuestro formulario, efectivamente vamos a llenar la respuesta 0606, únicamente 06. Las comillas vamos a omitirlas, y si alguien ha visto videos anteriores y quiere expresar sus dudas, pues simplemente hágalo. En este caso escribiríamos 04, aquí 04 es correcto y aquí 06. Vamos a hacer las cosas lo más sencillo posible. Pues bien, una de las dudas, han surgido varias dudas en el tema anterior. Por ejemplo, Ismael Agüero López: en esta última clase no entendí muy bien lo de los números complejos y al darle seguimiento a la forma polar en el ejercicio. Pienso que solo necesito ver más ejemplos para entenderle mejor. Tocas un muy buen punto y efectivamente vamos a dejar algo de tarea para que quede reforzado. José Antonio Terrazas dice: no entendí con claridad cómo realizar la división de números polares. Yo supongo que quiere decir de números complejos en la forma polar. Ok. En el ejercicio de división, en la primera parte, para eliminar términos se tienen que pasar los términos de abajo hacia arriba con signos diferentes. Ok, a ver, en este caso yo supongo que la duda es la división de números complejos en su forma polar. De esta forma: R1 e a la menos i phi 1 y R2, perdón, aquí va signo positivo, e a la i phi 2. En un momento vamos a tratar de resolverla. División en forma polar, y aquí yo supongo que en situaciones como 1 entre z se refiere a que la duda es el tratamiento que hay que dar en la multiplicación de cantidades como esta. Pues bueno, esos dos puntos son los que vamos a tratar, y la mejor forma que tenemos de como estudiantes de atender nuestras dudas es por medio de la lectura de los libros. Desde luego cuenten con el apoyo de su profesor para tal fin, pero la recomendación es que complementen siempre con la lectura de libros. Entonces les recomiendo que lean este libro, y en especial el capítulo número 2 dedicado a los números complejos y a algunas aplicaciones. Bueno, entonces les queda de tarea la lectura de este material, y dentro de ese material ustedes van a encontrar este problema. Dice: en electricidad aprendemos que la resistencia de dos resistores en serie está dada por R1 más R2. Entonces la resistencia está dada por R1 más R2, y esto es en serie. Y la resistencia de dos resistores en paralelo es la expresión que ahí nos indican, que de forma totalmente equivalente podemos escribir así: 1 entre R1 más 1 entre R2. Y esto es en paralelo. Pues bien, las fórmulas correspondientes se mantienen para impedancias complejas, es decir, si tenemos dos impedancias complejas, podemos garantizar que la suma en serie y en paralelo pues satisfagan una ecuación idéntica
a la ecuación de suma de resistencias. Pues bien, debemos encontrar la impedancia de Z1 y de Z2 en serie y la impedancia de esas dos, la impedancia resultante en paralelo. Bueno, seguramente dentro de la solución de sus problemas se requiera trabajar con números. Por ejemplo, si nos fijamos aquí en el ejercicio C, en el inciso A, nuestro número complejo Z1 es 2 más 3i. Supongamos que en algún momento de nuestra solución necesitamos trabajar con 1 entre Z1, es decir, 2 más 3i. ¿Cómo podemos proceder para trabajar cómodamente? Bueno, respondiendo a la pregunta de uno de sus compañeros, los términos de abajo, ¿se tienen que pasar los términos de abajo hacia arriba con signos diferentes? Yo creo que la respuesta a la duda de ese compañero va en este sentido. Escribimos nuestra cantidad 2 más 3i y efectivamente multiplicamos por el complejo conjugado 2 más 3i, perdón, 2 menos 3i, y para no alterar la ecuación escribimos 2 menos 3i. Y como preguntó su compañero, efectivamente vamos a multiplicar por el complejo conjugado. Esa es la terminología adecuada. Pues vamos a proceder a multiplicar. En el numerador pues tenemos simplemente 2 menos 3i. Y ustedes van a descubrir después de hacer el álgebra de esta multiplicación que el resultado es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto es 2 menos 3 veces i. Y aquí escribimos 4 más 9. Y esto es 2 menos 3 veces i dividido entre 13. Y aquí tenemos 2 entre 13 menos 3 entre 13. Y ahí tenemos la división 1 entre Z1. Nosotros preferimos tener el número complejo 1 entre Z1 en esta forma y no en esta forma, así es más difícil de manejar. Entonces lo recomendable es utilizar este truco. Multiplicamos por el complejo conjugado. Esa es la terminología correcta. Ahí debemos multiplicar con su complejo conjugado. De igual forma, si nosotros estamos en la necesidad de escribir 1 entre Z2 y nuestro Z2 está dado por esta expresión 1 menos 5 veces i, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es escribir la misma expresión multiplicada por su complejo conjugado, 1 más 5 veces i. 1 más 5 veces i. Finalmente, sus compañeros preguntaron división en forma polar. Bueno, no es una pregunta, pero yo entiendo, yo interpreto a partir de eso que tiene dudas en efectuar la división en forma polar. Bueno, para efectuar esa división, nosotros vamos a considerar ahora el inciso B. En el inciso B, que voy a comenzar a pintar en azul, tenemos un par de vectores tenemos un par de números complejos y vamos a dividirlos Z1 entre Z2. Z1 es 2 raíz de 3 e elevado a la i pi sextos.
y z2 es 2 por e a la 2 y pi tercios. Pues bien, simplemente cancelamos. Escribimos raíz de 3, e a la i pi sextos. Y este que está acá en el numerador, en el denominador, lo debemos pasar al numerador siempre y cuando le cambiemos el signo. E elevado a la menos 2 veces i pi tercios. Y finalmente efectuamos la resta. E i pi sextos menos 2 veces pi tercios. Y ustedes hacen las operaciones y simplemente van a llegar al resultado y lo van a colocar dentro de este paréntesis. Y una vez hecho eso, habrán terminado. Bueno, ahora sí, vamos a la clase de hoy. Hoy vamos a estar continuando nuestra discusión acerca de espacios vectoriales. En especial vamos a platicar acerca de vectores. Estos vectores son objetos que nosotros ya conocemos de nuestras asignaturas de física. Comencemos nuestra discusión retomando algo que hemos comentado en clases anteriores en nuestras prácticas de cómputo. ¿Qué cosa es una función en matemáticas? Hemos aprendido que una función es ante todo una regla de correspondencia que me relaciona los elementos de un conjunto que habitualmente nosotros colocamos en el eje horizontal, la recta real, le hemos denominado, relaciona cada uno de los puntos de la recta real con un punto que tiene cierta altura. Y una función está determinada por esta regla que me relaciona únicamente un punto en mi sección horizontal con un punto en la parte vertical. Pues bien, aquí tenemos como ejemplo muy particular la función f1 de t igual a t. Y ya hemos visto en nuestra práctica anterior que esta función está debidamente representada por una línea recta cuya inclinación es de 45 grados y que pasa por el origen. También en nuestra práctica de cómputo hemos visto que esta función que yo he escrito aquí como f2 y que está formada por esta suma de elementos seno, que yo seno de t, de 2t, de 3t, 4, 5t, esa suma con sus debidos coeficientes tiene esta forma. Y en aquella práctica de cómputo lanzamos esta pregunta: ¿hay alguna relación entre estas dos curvas? Es decir, entre esta línea recta y esta función formada por la suma de funciones seno. Y es que la respuesta es sí. Si nosotros agregamos debida y cuidadosamente términos sucesivos en esta suma, en este caso yo he agregado 50 términos y me he dado a la tarea de graficarlos. Entonces, salvo estas zonas que están en las orillas de la función, esta suma en verdad se parece muchísimo a la línea recta que tenemos por acá. La conclusión que podemos sacar de todo esto es que a medida que nosotros vayamos agregando más y más términos a nuestra sumatoria, nosotros vamos a obtener en determinado límite que la función t puede ser escrita como una suma. Yo voy a escribir únicamente por comodidad estas funciones. Por ejemplo, S4 de t va a representar la función seno de 4t. Voy a escribir aquí coeficiente 1
seno de 4. Perdón, seno 1 más un coeficiente 2 por el seno de 2t más un coeficiente 3 por el seno de 3t, y así sucesivamente. Y la idea es que esta función, la función t, esta línea recta, ha de recuperarse en un límite cuando el número de términos es extremadamente grande, es decir, cuando el número de términos es infinito. Aquí escribimos el coeficiente acompañado de la función seno. Por otra parte, algo con lo que sí estamos bastante familiarizados es con el concepto de vector en física. Este elemento, este vector, lo hemos encontrado. ¿Y qué cosa es? ¿Qué significa en física un vector? Pues bien, un vector es ante todo una cantidad de la física que, para estar completamente especificada, requiere de tres cualidades. Requiere, en primer lugar, de magnitud, requiere de dirección y requiere de sentido. La magnitud, nosotros ya sabemos que la magnitud está caracterizada por cuán largo es dicho vector. Esta cantidad ha de llamarse magnitud. Por otra parte, tenemos la dirección. La dirección debemos entenderla como la línea sobre la cual está actuando este vector, y el sentido quiere decir que esa línea está orientada, tiene una dirección preferencial, puede ser una u otra, y en este caso tenemos que esta dirección preferencial está identificada por la punta de esta flecha. Nosotros sabemos que un vector es una cantidad independiente del sistema de coordenadas que estemos utilizando. Nosotros sabemos que un vector puede ser escrito en coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas, esféricas, dependiendo del área de la física a la que estemos tratando. Por ejemplo, si estamos utilizando los vectores en la descripción de las fuerzas sobre un objeto, probablemente necesitemos describirlos en términos de coordenadas cartesianas. En esas coordenadas yo voy a escribir mi vector A, el cual tengo por aquí, como una suma, como una combinación de ciertos vectores base que son muy especiales y están orientados en la dirección horizontal, y a este vector tradicionalmente en física se le llama como el vector unitario I. Yo aquí, por una cuestión de conveniencia, voy a escribir ese vector I como el vector unitario U sub 1. En la dirección Y yo voy a tener el vector unitario U sub 2, y en la dirección Z yo voy a tener el vector unitario U sub 3. En esos términos, el vector puede ser escrito como una combinación de esos tres vectores unitarios y perpendiculares entre sí. Escribimos A1 en la dirección U1 más A2 en la dirección U2 más A3 en la dirección U3. Y desde luego en física les había mencionado que dependiendo del sistema, dependiendo del problema en particular que estemos estudiando, será la elección de nuestro sistema de coordenadas.
Las cartesianas no son el único. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando el campo eléctrico originado por una carga eléctrica que se encuentra en reposo, nosotros rápidamente nos vamos a dar cuenta que estamos ante una situación que amerita ser descrita desde un nuevo sistema de coordenadas. Aquí, si queremos estudiar esta situación física, lo más seguro es que necesitemos coordenadas esféricas, dada la geometría del mismo. Pues, independientemente del sistema de coordenadas en el que estemos trabajando, nuestro vector lo vamos a escribir como una suma como una combinación de elementos que se agrupan y que forman lo que se conoce como una base. De esta forma, si nosotros tenemos un espacio tridimensional, si estamos trabajando en 3D, nuestra base, ¿cuántos elementos va a tener? Exacto, va a tener 3 elementos, el U1, el U2 y el U3. Hasta este momento de la clase hemos abordado dos cuestiones, dos temas. Por una parte hemos tocado el concepto de función y por otra parte hemos tocado el concepto de vector. ¿Qué elementos en común tienen estas dos cantidades que aparentemente son muy diferentes? Eso es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo del resto de la clase. Y esas características semejantes que comparten estos dos objetos nos van a permitir elaborar nuestro concepto de espacio vectorial. ¿Qué es un espacio vectorial? Pues es que este es el objetivo de la clase, entender el concepto de espacio vectorial y qué cosa es un vector, pero desde el punto de vista de las matemáticas. Bueno, comencemos con estas analogías entre las funciones y entre los vectores. Por una parte, tenemos el concepto de vector en física. Allá en física, nosotros sabemos que el mundo es tridimensional, que gran parte de la física se formula en términos del espacio físico tridimensional, del espacio geométrico tridimensional. Debido a que el número de dimensiones es 3, lo más natural es contar con una base que contenga 3 elementos, U1, U2 y U3, y vamos a poner aquí este símbolo que indica que esos vectores tienen una longitud igual a 1. Por otra parte, tenemos acá a las funciones, y entonces surge la pregunta: entre las funciones de las matemáticas, ¿existe algo que se llame base? Y la respuesta es que sí, sí existe una base. Acá la base es el conjunto de funciones seno de x, seno de 2x, seno de 3x y así muchas más. Ya vimos que entre mayor sea el número de términos, el número de elementos que nosotros coloquemos en esta suma, el parecido entre la línea recta x y esta curva será más grande. Pues bien, en nuestro sistema geométrico tridimensional, el número de términos de la base, el número de elementos de la base es 3. Aquí, entre las funciones, el número de elementos es extremadamente grande.
Es un número infinito de elementos los que constituyen la base de este espacio de funciones. Si acá a la izquierda yo tengo un espacio de vectores, acá yo le voy a llamar el espacio de funciones. Y al igual que acá en mis vectores geométricos, dependiendo de qué cosa es más apropiado, dependiendo de la geometría de mis problemas, yo puedo tener a mi disposición bases diferentes. La base cartesiana es una de ellas, pero como les dije hace rato, existen diversas bases que se van a ajustar probablemente mejor a determinados problemas que a otros. Esas bases pues ya pueden ser base cilíndrica o bien esférica, esas son las dos más comunes. Entre las funciones, a ver, lo voy a escribir de una vez. Existen diversas bases. Algunas serán más apropiadas que otras. ¿Y de qué depende que sea más apropiada que otra? Bueno, depende del sistema físico en particular. Ahora, ¿qué pasa acá con las funciones? ¿Acaso existirán otras bases además de esta de funciones seno que hemos pintado aquí? Y la respuesta es sí. Aquí también existen diferentes bases. Acá también unas bases son más apropiadas que otras. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de nuestras necesidades. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad de aproximar alguna función en algún punto, existe algo muy apropiado para hacer eso y es la base de Taylor. Por otra parte, si yo tengo una función periódica, por ejemplo, aquellas funciones, el pulso cuadrado que surge en los generadores de señales que se utilizan ampliamente en electrónica, esa es una señal periódica y por lo tanto la necesidad de describir a una función periódica es diferente a la necesidad de aproximarla en determinado punto. Entonces, si nosotros queremos describir una función periódica, lo más recomendable es utilizar una base que sea periódica. Entonces, cada necesidad va a tener como consecuencia la existencia de una base distinta. Pues, ¿qué otra cosa podemos mencionar acerca de los vectores en el espacio geométrico? Los vectores de la física. Pues bien, si yo tengo además de un vector A, tengo un vector B, que es V1, U1, más V2, U2 más V3, U3, puedo establecer la operación producto escalar de la siguiente manera. A punto B tiene que ser igual a la componente 1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. Y esto yo lo puedo escribir en una forma compacta de la siguiente manera, como una sumatoria, utilizando precisamente el símbolo de sumatoria.
desde n igual a 1 hasta n igual a 3. Y aquí yo voy a escribir AN, BN, y ya se va a entender que esta forma compacta de escribir las cosas representa en realidad toda esta suma. En el caso de las funciones, ya que estamos en estas analogías, surge la pregunta: ¿existe tal cosa como un producto escalar? Y la respuesta es sí. Existe un producto escalar de funciones. Ese producto escalar de la función f de x con g de x se lleva a cabo en general a través de una integral. ¿De quién? ¿Quién va a ser quiénes son las cantidades involucradas aquí? Pues tomando un poco las ideas de mis vectores geométricos, yo en primer lugar voy a colocar algo relacionado al vector A. Yo voy a escribir aquí la función f. Le voy a colocar f de x'. Y voy a colocar que esa función deba tenerse en consideración su complejo conjugado. Esta operación de complejo conjugado ya la vimos en la clase pasada. Y ahora yo voy a tener aquí una g de x', diferencial de x'. Debemos recordar que esto no es tan sorprendente. En realidad debemos recordar que esencialmente una integral es una operación de suma. Aquí, en lugar de esta sumatoria que va desde n igual a 1 hasta 3, hemos reemplazado la sumatoria por la integral. Y estos índices que van aquí, n y n, vendrían siendo x'. Entonces, esta es la forma que nosotros tenemos de calcular el producto escalar de dos funciones. Pero ya que estamos aquí metidos en el producto escalar, surge una nueva pregunta. ¿Es posible que dos funciones sean ortogonales? A ver, ¿qué cosa es un vector ortogonal? Es sencillo, un vector ortogonal, por ejemplo, A es ortogonal a B si su producto escalar es igual a 0. ¿De dónde sacamos esto que deba ser igual a 0? Bueno, una forma que tenemos de calcular el producto punto de dos vectores o producto escalar es a través de esta fórmula: A, magnitud de A, multiplicado por la magnitud de B, multiplicado por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Pues de aquí podemos concluir que si el ángulo es de 90 grados, es decir, si A es perpendicular a B, pues el coseno de 90 se hace 0. Y este es nuestro argumento para concluir que A.B es igual a 0 únicamente si esos dos vectores son perpendiculares. Pues bien, existen existen funciones ortogonales, y como ya habíamos anticipado, la respuesta es que sí. ¿Y cómo podríamos averiguarlo? Pues a través del producto escalar. F de x, producto escalar con g de x, igual a la integral de f conjugada en x', g de x', de x' tiene que ser igual a 0. Si esto ocurre, f y g son ortogonales. ¿Qué otra característica conocemos acerca de los vectores?
Bueno, una muy importante es la norma del vector. ¿Cómo calculamos la norma del vector? Mencionamos que la norma la calculamos mediante el teorema de Pitágoras. La norma es la raíz cuadrada de a1 al cuadrado más a2 al cuadrado más a3 al cuadrado. ¿Y de qué manera está relacionada la norma del vector con el producto punto? ¿Con el producto escalar? Pues si nosotros aplicamos la definición a punto A, veríamos que esto es a1 multiplicado por a1 más a2 multiplicado por a2 más a3 multiplicado por a3. Y esto me da a1 al cuadrado más a2 al cuadrado más a3 al cuadrado. En consecuencia, a punto A raíz tiene que ser igual a la norma de A. Entonces podemos traernos este concepto al campo de las funciones y decir que la norma de la función f de x tiene que ser calculada mediante la raíz cuadrada de f.f, es decir, la integral de f conjugada de x' multiplicado por f de x' diferencial de x'. De esta forma, nosotros calculamos la norma de una función. Pues estos son los elementos fundamentales que tenemos en cuanto a semejanza entre el concepto de vectores y el concepto de funciones. Como ustedes podrán darse cuenta, trasladamos todas aquellas propiedades que sabemos de los vectores y las aplicamos directamente a las funciones. Si nosotros a ver, un ejercicio para ir pensando aquí, un ejercicio acerca de vectores. Si yo tengo un vector A, el cual está dado, por ejemplo, por 3 UI más 8 U2 más 5 U3. Ese es un buen ejemplo de vector. Ahora coloquemos a un vector pues totalmente general. Un A1 U1 más el A2 U2 más A3 U3. Y se nos da la pregunta: ¿cómo despejarías el valor del coeficiente A1? Si estás pensando en operaciones elementales como pasar restando estas cantidades al lado izquierdo de la expresión y luego pasar dividiendo el vector unitario, no, ese no es el camino, porque no existe una división de vector. La forma adecuada de despejar el coeficiente A1 es a través del producto escalar. Vamos a calcular el producto escalar del vector A con el vector unitario U1. Aquí vamos A1, U1.U1 más A2, U2.U1 más A3, U3, producto punto con
U1. Como se habrán dado cuenta, lo único que hice fue tomar el producto punto de toda la expresión con U1. Lo siguiente que voy a hacer es establecer que U3 es un vector perpendicular a U1. U2 es un vector perpendicular al vector U1. Por lo tanto, como bien dijimos, el producto punto en esas circunstancias de dos vectores que son perpendiculares debe ser 0. También habíamos mencionado que esos vectores son vectores unitarios. Quiere decir que su norma, su longitud es igual a 1. Por lo tanto, esa longitud que yo he marcado aquí tiene que ser necesariamente igual a 1, debido a que son unitarios. Y entonces podemos concluir que el coeficiente A1 lo obtengo como el vector A, producto punto con el vector unitario U1. Si yo quisiera despejar el vector U2, estoy seguro que puedes ir imaginando que debo efectuar el producto escalar del vector A con el vector unitario U2. Y pues obviamente la componente A3 es obtenida mediante la multiplicación del vector A producto punto con el vector unitario U3. Pues si yo tengo una función f de x de la siguiente manera, un coeficiente 1 multiplicado por un elemento de una base, voy a estar trabajando con la base S1, S2, S3. Y vamos a escribir el coeficiente C1 multiplicado por S1 más el coeficiente C2 multiplicado por S2 más C3 multiplicado por S3. De momento vamos a considerar una función que está compuesta exclusivamente por 3 funciones base. Y ahora yo hago la pregunta, ¿cómo puedo yo despejar el coeficiente C1 en términos del producto escalar? Pues si yo quiero el coeficiente C1, a mí se me ocurre calcular el producto punto de la función de toda la expresión, con la función base S1, fx producto punto con S1, y aquí C1 S1 punto S1 más C2 S2 producto punto con S1 más C3 S3 producto punto con S1. En el ejemplo anterior, me refiero al ejemplo de estos vectores geométricos físicos, ¿qué cosa me permitió el despeje deseado? En este caso de A1, me lo permitieron dos factores. Uno, el producto punto de U2 y de U3 con U1 es 0, porque son vectores perpendiculares. Y además aquí este producto punto U1 me dio igual a 1, porque además de ser perpendiculares son vectores unitarios. Entonces, a mí he tocado un punto importante, y es que a mí me gustaría poder despejar C1 y por lo tanto yo necesito que estos productos punto se hagan 0. Además de eso, yo necesito que esta cantidad S1
punto S1 sea algo, el ideal sería que fueran aquí 1, para que yo obtuviera C1 simplemente con el producto escalar f de x punto S1 de x, que ya sabemos que es una integral de f conjugada de x prima S1 de x prima de x prima. Entonces a mí me gustaría que estos productos escalares fueran 0. Me gustaría contar, a ver, voy a ponerlo en la terminología correcta. Me gustaría contar con una base de funciones, que fueran, en primer lugar, perpendiculares entre ellas. Y en segundo lugar, si fuera posible, que esas funciones fueran unitarias, que el producto punto me dé 1. Eso facilitaría mi trabajo y me permitiría despejar cada uno de los coeficientes. Ahora, si yo quisiera el C2, simplemente tengo que escribir integral de f conjugada de x S2 de x prima por aquí. Pues bien, aquí voy a decir algo importante que vamos a retomar en la clase siguiente, así que vayan preparando las dudas para que podamos resolverlas, pero estamos listos para empezar nuestro estudio acerca de series de Fourier. La serie de Fourier consiste en escribir una función f de x como una suma de ciertas funciones base que son muy especiales. Esas funciones base son conocidas como funciones, se llaman la base de Fourier, y son funciones que efectivamente son perpendiculares, son ortogonales entre ellas, y si yo tomo dos elementos, por ejemplo el S1, si yo tomo el producto punto de S1 con S1, me va a dar algo conocido. Entonces ese es el fundamento de la serie de Fourier: expresar una función como una suma de funciones base. Esa base es la base de Fourier y es una base bastante conveniente de funciones ortonormales, y va a ser el objeto de estudio de las próximas clases. Hasta aquí vamos a dejarle por hoy y vamos a volver pronto con un nuevo video acerca de la serie de Fourier.